creo que aquí nos habíamos quedado. Porque preguntaba yo algo y ya después no me contestaron y me di cuenta, bueno, igual que una reacción enzimática, la transcripción decíamos que es una reacción de síntesis de qué, pues del RNA, y por cada nucleótido añadido a la nueva cadena de RNA se disminuye la energía libre, y la cual representamos por delta G, en menos 2.6 kilocalorías por mol. Por tanto, es una reacción enzimática, exergónica y espontánea. Aquí en esta reacción termodinámica lo que va a ocurrir es la ruptura del enlace fosfoanhídrido del NTP por la hidrólisis del pirofosfato, del pirofosfato inorgánico, ¿sí?, mediante una pirofosfatasa. Así se asegura de esta manera que la reacción sea irreversible y que además la síntesis esté dando en la dirección correcta. Ahora bien, hemos estado hablando que la enzima de esta reacción de síntesis de RNA son las RNA polimerasas. Bueno, la mencionamos como RNA polimerasa de forma general en singular, pero son varias, tanto en procariotas como en eucariotas. Estas RNA polimerasas en eucariotas deben de tener estas características. Son muy específicas respecto al tipo de gen que se va a transcribir y al RNA que se está sintetizando. Ahorita vamos a ver por qué. Y también tienen localización y cantidades específicas y son susceptibles a inhibidores. La mayoría de ellos, como vamos a ver más adelante, son antibióticos. Entonces se pueden inhibir. Aquí tenemos una tablita de las RNA polimerasas en células eucariotas, donde vemos al transcrito primario que van a sintetizar. En esta columna el producto génico final, la localización de cada una de ellas, la actividad enzimática, en qué porcentaje son efectivas para realizar la reacción, y también los inhibidores que les decía, a los cuales son susceptibles. Tenemos a la RNA polimerasa 1, esta va a sintetizar al pre-RNA grande o primer transcrito, va a sintetizar o se va a utilizar para generar o producir a los RNA ribosomales 28S, 18S y 5.8S, donde va a estar el núcleo y tiene una actividad enzimática entre el 50 y 70%. No, hasta la fecha, no se le ha identificado algún inhibidor. Después tenemos a la RNA polimerasa. De aquí se van a transcribir al RNA heterogéneo nuclear, que es el pre-RNA mensajero, pero también a los pre-RNAs pequeños nucleares, que están por aquí, y los primirnas. Por eso decíamos que la mayoría de las proteínas, en la clase pasada creo que recuerdo que mencionábamos esa parte, que la mayoría de los genes que codifican para proteínas son de clase 2. Siempre se va a especificar 2 romano. ¿Por qué? Porque hace alusión a que se sintetizan a partir de esta RNA polimerasa 2. ¿Sí? Si vemos, son todos estos. Ya sabemos que los genes que codifican para proteínas, pues van a estar, o la información de esos genes va a estar contenida ¿en dónde? En el RNA mensajero o en los diferentes RNA mensajeros. Localización va a estar en nucleoplasma. La actividad enzimática es de entre un 20 y un 40%.
Y este sí tiene, bueno, todos estos productos génicos o productos de la síntesis de la RNA polimerasa 2, sí van a tener inhibidor, y es la alfa-amanitina, y es una inhibición muy fuerte. O sea que podemos inhibirlos, eliminarlos mediante esta alfa-amanitina. ¿Que procede de dónde? La mayoría procede de estos honguitos que les presento aquí, que son las amanita phalloides. De ahí se extraen estos inhibidores. Después tenemos la RNA polimerasa 3. Esta va a sintetizar al o como transcrito primario, va a sintetizar al pre-RNA de transferencia. El producto final obviamente es el RNA de transferencia y tiene una actividad enzimática de hasta un 10% nada más. Va a estar en nucleoplasma. Y también puede ser inhibida por la alfa-amanitina, pero de manera débil, a diferencia de la RNA polimerasa, que es más fuerte la inhibición. Y luego está la RNA polimerasa de organelos, que van a estar en mitocondria y cloroplastos, como vemos aquí. El transcriptor primario que sintetiza al estar en mitocondria o cloroplastos son RNAs ribosomales, mensajeros y de transferencia. Recuerden que en la mitocondria se lleva a cabo tanto la replicación, transcripción y traducción, aunque en menor cantidad, es un material genético en cantidad más pequeño, pero se deben incluir a todos estos RNAs, y de eso se encarga esta RNA polimerasa de organelos, ¿sí? Ya no se le asigna ningún número, como nos damos cuenta. No existe el dato de en qué porcentaje de actividad enzimática tiene, pero pues debemos suponer que es muy eficiente. ¿Por qué? Pues porque es la única, ¿no?, para sintetizar todos estos. Y el inhibidor en este caso es la rifampicina, para esta RNA polimerasa de organelos. Ese es el inhibidor. Aquí tenemos una esquemita de la estructura donde aparece la estructura de las RNA polimerasas. Es un patrón de electroforesis, el gel de poliacrilamida en presencia de SDS, es un reactivo de las unidades de las RNA polimerasas. Recordemos que estas RNA polimerasas, tanto procariotas como eucariotas, van a tener diferentes subunidades. En las procariotas decimos que hay hay subunidades grandes y pequeñas. En las eucariotas hay hasta dos subunidades grandes, y son mayor el número de las subunidades pequeñas. Algunas bibliografías manejan hasta 12 o 15 subunidades pequeñas. En su parte central van a estar estas subunidades. Ok, entonces vemos aquí primeramente la subunidad mayor de cada RNA polimerasa. De este lado tenemos las procariotas, las eucariotas de este lado, ejemplificadas por estos organismos. Aquí tenemos la 1, la 2, la 3 de eucariotas, repito, y acá tenemos y su peso correspondiente en kilodaltons, y acá tenemos las procariotas. Son ejemplos de estas subunidades de las RNA polimerasas. Está la de Escherichia coli, la de Bacillus subtilis y la de una cianobacteria. Algunas subunidades pequeñas comunes
pueden ser estar presentes, ¿sí?, en las tres polimerasas eucariotas, las que ya habíamos visto aquí. En cuanto a las procariotas, bueno, la subunidad mayor de cada polimerasa, les mencionaba antes, posee homología de secuencia con la de otras polimerasas. A través de ella se une la polimerasa al ADN. Las segundas subunidades en tamaño también muestran homología entre sí, poseen el centro activo de la catálisis. De hecho, al centro de estas RNA polimerasas es donde va a estar el sitio activo. Ahorita vamos a ver otro esquemita donde se ve más, donde es más evidente esta parte. Hay una algo importante, en procariotas no tengo el esquema de diferencial, pero si vemos aquí en procariotas, como ya lo hemos mencionado, se van a denominar estas RNA polimerasas ¿con qué? Con letras del alfabeto griego. Entonces, bueno, dependiendo de la RNA polimerasa que se trate, por ejemplo, la subunidad pequeña de la 1 posee homología con las subunidades, esta es delta, ¿no? Bacteriana, de la RNA polimerasa 1 de eucariotas, posee homología con subunidades delta bacterianas, y la 2, una subunidad pequeña de la RNA polimerasa 2, aquí la vemos, también posee homología con las subunidades alfa de bacterias. Entonces, se dice en general que la maquinaria que se requiere, ¿cómo lo decíamos acá? Los requerimientos o la maquinaria de todos los elementos para que se lleve a cabo la transcripción en procariotas no difiere mucho en eucariotas, pero en algunos aspectos sí. Entonces podemos ver que existen estas homologías. Ok, a ver, antes de hablar de niveles de regulación de la expresión génica, ¿ya cambió la diapo? ¿Sí la ven que van cambiando? Sí, doctora. Sí. Ok. Es que sí, doctora. A mí como que se me trabó el mapa, pero bueno. A ver, permítanme. Antes les decía que antes de mencionar los niveles de regulación de la expresión génica, que de hecho es una materia que van a llevar el siguiente semestre, vamos a continuar hablando de la... Ay, se me trabó mejor lo voy a hacer con esto. Hablando un poquito más de las RNA polimerasas. Les decía que las eucariotas van a estar formadas por 10, 15 subunidades, que son cadenas polipeptídicas, como vamos a ver ahorita en una imagen. Ya veíamos acá en esta que pues es mayor, puede ser mayor a su peso molecular o su masa, mayor a o muy cercanos a 600 kilodaltones. Las tres subunidades mayor tamaño en las tres polimerasas van a constituir el centro de la enzima, lo que les decía, que vas a representar el sitio de unión al DNA, pero también el centro catalítico. Ahí es donde se va a llevar a cabo, ahí es donde la RNA polimerasa tiene su centro de función. Aquí están, por ejemplo, estas dos subunidades y la situación más o menos aproximada de los centros activos. Aquí está el centro activo, o aquí estaría el centro activo GTPasa, que va a promover el movimiento del RNA transferencia y RNA mensajero. Aquí está una subunidad grande
Bueno, estos son los ribosomas, ¿verdad? Esto ya es para llevar a cabo que la traducción. Perdón, me equivoqué de esquemita, era de la RNA polimerasa. Pero bueno, esto lo veremos también cuando veamos ya la traducción. Aquí está esta RNA polimerasa, un esquemita de su estructura. Y decíamos que esta RNA polimerasa va a ser la responsable de sintetizar la mayoría de proteínas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encarga de la síntesis del ARN mensajero. Les decía que tiene algunas hasta 12 subunidades, que son cadenas polipeptídicas, 2 subunidades grandes, ¿sí?, que van a estar representados por estas siglas RPB1, que va a pesar 200, o va a tener masa de 220 kilodaltones, y un RPB2 de 150 kilodaltones. Son homólogas a las beta y beta prima de E. coli. Esta subunidad grande, ¿sí?, es donde se va a dar la unión de nucleótidos trifosfato. Por tanto, se considera que es el sitio catalítico, y va a tener, ya habíamos mencionado, una masa de 220 kilodaltones, y acá está la otra de 150 kilodaltones, de la RPB2. Esta subunidad grande es la que va a permitir la unión a la cadena de ¿qué? De DNA. El DNA es esto, ¿no? Está representado por estos. Y aquí ya vemos también que hay un dominio denominado CTD en la subunidad RPB1. Este dominio va a tener repeticiones de estos aminoácidos SPS que van a ser regulables por fosforilación. Al decir esto, entonces podemos deducir que es cuando se va a activar, ¿sí? O estos dominios van a servir de señal fosforilándose. ¿Para qué? Para activar precisamente el sitio activo de catálisis de la RNA polimerasa, y entonces pueda iniciar la transcripción. Si este dominio CTD no está fosforilado, la RNA polimerasa puede iniciar la transcripción, pero no elongar. O sea, puede iniciarla, pero no va a ir creciendo la cadena de RNA que se debe de llevar a cabo. O sea que se necesita que esté fosforilado este dominio, ¿sí?, para que además de que la RNA polimerasa inicie la transcripción, también pueda elongar ese RNA que se tiene que sintetizar. ¿De acuerdo? Entonces por aquí vemos cómo a través de la presencia de fosfatos, bueno, pues se va a regular esta fosforilación en este dominio CTD de RPB1 de una de las subunidades grandes de la RNA polimerasa. Bueno, esto ya es correspondiente a la traducción. Aquí voy a cambiar de... ¿Alguna pregunta hasta aquí, niñas? No, doctora. No, doctora. ¿No? Ok. A ver, vamos a empezar un poquito más acá. Esto ya lo habíamos visto. No tengo el esquema, pero no, creo que sí.
Este me va a servir para recapitular un poquito. ¿Sí lo ven? Sí, doctora. Perfecto. Tipos de secuencias y funciones. Este esquemita ya se los había presentado para mencionarles que en esa región del DNA donde se va a llevar a cabo la transcripción, hay varias regiones y hay varios elementos o secuencias que nos van a ayudar a que se lleve a cabo esa transcripción. Inclusive algunas sirven de señales, ¿no? Ya veíamos que había secuencias promotoras, tanto en procariotas como en eucariotas, pero también hay otras secuencias que son promotores. ¿Sí? Este es basal porque también por sus siglas en inglés se denominan STT o TSC. Se me fue el nombre ahorita, pero de todas maneras vamos a continuar hablando posteriormente de esos promotores. Entonces, hay promotores, les repito, basales, que son muy cercanos al sitio de donde va a iniciar la transcripción. Pero también hay promotores de finalización, etcétera, y otros incluso en medio, ¿no? De donde se va a llevar a cabo las secuencias codificantes. También hay, así como hay secuencias, hablando de las secuencias promotoras, hacia el extremo 5' o antes de que inicie la transcripción, hay secuencias también de finalización o de término de esta transcripción. En relación a esto, me voy a adelantar también para que me permitan. Hablando de las secuencias de los promotores, y debemos recordar que son secuencias de DNA, pero muy especializadas. ¿Para qué? Para reclutar a todos los demás elementos o factores de transcripción, por decirlo de alguna manera, para iniciar. Ahora bien, la accesibilidad que se tenga de todos los demás elementos a ese sitio de DNA para iniciar la transcripción va a depender de algo que se llama estabilidad de la cromatina. ¿Sí? Es otro proceso, o remodelación de la cromatina. Aquí vemos ejemplos de la eucrocromatina y de la heterocromatina. ¿Por qué? Por la disposición que presenta esta. Si se fijan, aquí está más desenrollada toda este acúmulo de material genético de DNA, que se supone esta heterocromatina está así dispuesta en que cuando están empaquetado el DNA en las histonas. Estas son histonas y aquí está el material genético o DNA. Hay otras enzimas que se denominan acetilasas. Estas van a estar actuando mayormente en la eucromatina. ¿Para qué? Para precisamente hacer más disponible o desenrollar, si me permiten la palabra, esa cromatina y que queden disponibles esas secuencias de los promotores para el inicio de la transcripción. Acá esta heterocromatina, inclusive a diferencia de la eucromatina, que tiene además sitios de metilación, ¿sí? O metilasas que van a estar metilando a este DNA. Es una reacción reversible. Entonces, quiere decir que cuando es necesario que se lleve a cabo la transcripción,
se va a echar a andar el mecanismo para desmetilar, ¿sí?, y acetilar más a esta cromatina, y entonces queda un poquito desenrollado. Bueno, ya habíamos mencionado varias secuencias promotoras. Bueno, antes de esto ya lo habíamos mencionado, que hay secuencias promotorias tanto en procariotas como en eucariotas, ¿sí? Pero regresando a esto de la remodelación. Una preguntota, perdón. ¿Perdón? Una preguntota. Está la metilación y la acetilación, y la P era la fosforilación. Ah, sí. Ahí. Sí. Uh-huh. Ah, ok. Gracias. Sí, o se refiere al extremo. Uh-huh. Ajá, sí. Exacto. Gracias. Ok, les decía que aparte de los promotores, hay factores de transcripción también en eucariotas, en procariotas, pero continuando con esto de la disposición o cómo debe estar esa cromatina. A ver, permítanme. No sé si la puse por acá. De la cromatina, aquí está. Para que queden disponibles las secuencias promotoras de ese DNA y puedan servir de señales de reconocimiento o activar esa transcripción, el proceso. Aquí vemos el esquemita, como esta heterocromatina está muy empaquetada, ¿no?, en los cromosomas. Ahí va a estar el DNA, las histonas, a lo mejor así nos queda un poquito más claro. Aquí está metilado, ese DNA, y desacetilado. Cuando se tiene que llevar a cabo la transcripción o se activa el proceso de transcripción, como vemos acá en el cuadrito izquierdo, en el esquemita izquierdo, entonces esto sucede que la cromatina tiene que estar más abierta, y hablamos que a esto se denomina eucromatina. Las histonas se acetilan, las citocinas se desmetilan, ¿sí? Acá estaban metiladas estas citocinas y las histonas desacetiladas. Y además hay factores de transcripción o coactivadores, ¿sí? Los que deben estar al descubierto son las secuencias promotoras también, para que se lleve a cabo la transcripción. Entonces, esto es lo que ocurre o lo que tiene que ocurrir en la cromatina para antes, ¿sí? Aquí hablamos de una fase inclusive de preinicio de la transcripción. Acá tenemos otro esquemita, como aquí está completamente empaquetada esta cromatina, está inactiva, llega a la acetilación para relajar, o mediante las acetilasas correspondientes, para relajar esa cromatina, desenrollarla, ¿sí? Y entonces quedan expuestas esas secuencias promotoras, pero también mediante esto se va a permitir la entrada de los diferentes factores de transcripción. Recuerden, no es lo mismo un promotor, una secuencia promotora, que un factor de transcripción. Son dos cosas diferentes. Aquí está, queda expuesta la secuencia promotora, este cuadrito negrito, y llegan los factores de transcripción. Entonces así se inicia o queda disponible toda la secuencia en el DNA
para iniciar la transcripción, además de todos los otros elementos y proteínas que se tienen que ir agregando. Aquí entonces hablamos que aquí la cromatina está activada. ¿Sí? No sé si les quedó claro esto. Es importante como un paso previo al inicio de la transcripción. Recuerden, a todo esto le llamamos remodelación de la cromatina. ¿De acuerdo? A ver, entonces, les decía yo que no es lo mismo las secuencias promotoras que los factores de transcripción. Y ya decíamos que había secuencias promotoras de procariotas, aquí vemos unas. De hecho, entre este elemento regulatorio a menos 80 pares de bases del sitio de inicio y un poquito más de pares de bases después del inicio, va a estar también otro elemento regulatorio para llevar a cabo la transcripción. A esto se le llama elementos promotores core. ¿Sí? Creo que era por corazón, ¿no? En el centro de la transcripción. Entonces aquí vemos, por ejemplo, estos elementos UP que van a estar aproximadamente a 20 pares de bases y son ricos en adenina y timina, el menos 35 que van a estar conformados por estas secuencias y otros, el SR que van a ser ricos en purinas y van a tener timinas, bueno, este tipo de secuencia, timina, guanina, adenina. Hay factores de transcripción en procariotas, a ver, permítanme. Esta es en procariotas también, ¿sí? Y son factores denominados sigma. Estos son los genes y la función, pues bueno, van a ser por ejemplo, exponenciar o incrementar la transcripción, que en general eso van a ser la función principal de todos los factores de transcripción, tanto en eucariotas como en procariotas, pero vean la cantidad. Ok, ahora, las secuencias promotoras de eucariotas son, por ejemplo, estos, y van a estar dentro de los elementos promotores core, al igual que en eucariotas del esquemita anterior que les presentaba. Está el BRE con esta secuencia, la caja TATA que ya habíamos visto, el BRE pero D, era U, y otras secuencias, ¿no? De material argonocodificante, por ejemplo, etcétera. Pero de manera general se tienen o se sabe de la existencia de estos factores de transcripción, ¿sí? Tanto para procariotas como para eucariotas. Está el factor de transcripción 2B, ¿sí? Que forma puentes entre polimerasa 2 y promotores por secuencias promotoras del DNA. El factor de transcripción 2D, que va a contribuir al reconocimiento del DNA e incluir a otra proteína para el inicio de la transcripción, que es la TBP. El factor de transcripción 2E, que a su vez activa a este factor de transcripción, el 2H, que estabiliza y abre el complejo promotor que tenemos aquí, el 2H, que a su vez va a catalizar y abrir
al sitio CTD, si se acuerdan, de la RNA polimerasa que les mencioné, para fosforilarlo y así estimular el escape del promotor o la salida. Y también está este 2F, que estabiliza a su vez al 2B, al primerito, ¿sí? Y a otro que es el PIC, y otros factores de transcripción que, les repito, son generales, pero van a participar solamente en la fase de inicio. Y bueno, en relación a los promotores de la transcripción, también tenemos, así como tenemos promotores basales que están muy cercano al inicio de la transcripción, también tenemos promotores silenciadores y potenciadores. Por aquí vemos a un promotor distal o un potenciador. Este es un potenciador distal. Acá está un silenciador y así a lo largo de la cadena de DNA para llevarse a cabo la transcripción. Por ejemplo, miren, hasta acá tenemos a la RNA polimerasa y es el sitio de unión a la transcripción. Son secuencias promotoras muy próximas, como la caja Tata, ¿sí? Que son secuencias promotoras muy cercanas al inicio de la transcripción o a donde se va a llevar a cabo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. Ok, espero que no estarlas haciendo bolas, porque aunque estamos hablando nada más de elementos todavía que se requieren para iniciar la transcripción, ya estamos tocando algunos puntos, por ejemplo, del preinicio, de la transcripción y, bueno, del inicio como tal. ¿Verdad? O también algo así, a ver, consideraremos unos 10 o 15. Ok, a ver, permítanme. Bueno, ya sabemos que es la transcripción. Para que se lleve a cabo también se describe la imagen, ¿sí? Donde el DNA se abre y van incorporando todos los factores de transcripción necesarios para el inicio, tomando como señal las secuencias promotoras que están en ese DNA. Le vamos a llamar burbuja de transcripción. Lo vemos aquí mejor. Aquí está un esquemita muy simple, pero a esto le llamamos entonces la burbuja de ¿qué? De transcripción, donde se separan de la doble cadena de DNA para iniciar la síntesis del RNA mediante la RNA polimerasa. Esto también ya lo hemos mencionado. Bueno, estos son esquemas que no agregué a cuando estábamos hablando, o más bien les mencioné que íbamos a ver estos esquemas de las RNA polimerasas y cómo están constituidas por todas sus subunidades que van a ser, ¿qué? Habíamos dicho, cadenas polipeptídicas, ¿verdad? Por ejemplo, la 1 aquí vemos 14, en la polimerasa 2, 12, y la 3 hasta 17. ¿De acuerdo? Bueno, si vemos a las subunidades, por ejemplo, el RPB
no vemos al 1 al 2 que habíamos mencionado, que son, sí, aquí está el 1, por ejemplo, de la 2. Que este RPB1 y RPB2 dijimos que eran las subunidades grandes o mayores de esta polimerasa, ¿se acuerdan? Pero además, vean, están todas estas otras polipeptidos que conforman a estas polimerasas. Aquí vemos otra vez otro esquemita donde vemos la conformación de esta, inclusive sobredibujada, la conformación de esta polimerasa, y cómo tiene que ir esta polimerasa modificando todos sus componentes para llevar a cabo, una vez activada, su recorrido a través del DNA para sintetizar la nueva cadena de RNA. ¿De acuerdo? Aquí hay un poro, inclusive se forman algunos puentes. Este es el DNA. Por acá vemos al RNA. Aquí lo vemos también, ¿sí? Cómo se va sintetizando este RNA. Inclusive ya vemos la incorporación de algunos factores de transcripción como el 2S. ¿De acuerdo? Vemos aquí también cómo se va modificando a través de que va avanzando. Inclusive hay algunas bibliografías lo describen como cambios conformacionales, pero además todas sus subunidades se tienen que ir modificando. Por ejemplo, aquí miren, a medida que avanza sobre la cadena de ADN, perdón, que es esta, en azulito y verde agua y verde más oscuro, hay un sitio que sufre protrusión. ¿Qué es protrusión? Es como cuando sacamos la lengua, ¿no? Ese movimiento que hacemos le llamamos protrusión, pero es más determinante en los bebés. Los bebés, antes de que empiecen a comer alimento sólido, nada más por hacerles la analogía, ¿a qué se refiere este efecto de protrusión? Antes de que empiecen a comer el alimento sólido, los bebés siempre, o es muy frecuente, que tengan la lengüita de fuera. A medida que van madurando, la lengua, se retrae y ya no la tienen tanto tiempo afuera. Bueno, pues aquí vean cómo esta secuencia polipeptídica de la RNA polimerasa está todavía más cubierta, y acá ya como que emerge o queda más expuesta, ¿sí? Por eso se le llama protrusión a de esa secuencia. Repito, a medida que va avanzando la transcripción, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya vemos, por ejemplo, el proceso de incorporación de varios factores de transcripción, pero también ya se ve cómo se va llevando a cabo la elongación, el corte y empalme, etcétera, de ese ARN recién sintetizado. Pero bueno, esto es como un esquema muy general para dar inicio ya a como tal la fase después del preinicio, ¿no? Porque en el inicio, como habíamos dicho, se refiere a propiamente
formar los primeros enlaces de los nucleótidos que se van a incorporar a ese ARN. Ya, en el preinicio debe de ocurrir todo lo que platicamos ahorita, ¿no? El estar presentes en las secuencias, que queden expuestas. ¿Mediante qué? Mediante la remodelación de cromatina, como ya vimos. También que estén presentes todos los elementos necesarios o factores de transcripción. En una tablita que les presenté, vimos a estos TBP, al factor de transcripción 2D, al 2F, inclusive llegamos por acá hasta el 2H, ¿no? En este inicio ya deben estar presentes todos estos elementos unidos o reconociendo las secuencias promotoras. En este caso se ejemplifica con una caja Tata para entonces empezar esa hidrólisis, ¿sí? Mediante o la unión de los nucleótidos. Recuerden, es autoiniciadora, no se requiere una secuencia, no se requiere una secuencia para iniciar. Bueno, estas son características de la transcripción en procariotas. Aquí vemos a la RNA polimerasa otra vez. Inclusive aquí sí se alcanza a ver el dominio CTD, que es el catalítico, que se tiene que fosforilar al momento de que inicia la transcripción. Pero bueno, esto ya corresponde a después del inicio a la elongación inclusive, pero esto lo tocamos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Ya no, me seguí, y ya no les di chance de que me comentaran sobre, que hablaba no del preinicio, no del inicio, sí de la elongación y de la terminación. ¿Alguien? Rápido, ¿no? ¿Nadie? Bueno, entonces lo dejamos para para el jueves, ya cuando veamos, terminemos de revisar inicio, a ver si nos da tiempo de revisar las otras dos fases. Tengan sus anotaciones por ahí sobre lo que les pareció más importante del artículo, ¿de acuerdo? Y nos ponemos de acuerdo para ver. En presencial les hago la evaluación correspondiente a transcripción. Tengo una duda sobre el resumen. ¿Se entregaría este jueves o la siguiente semana? Es que ya no escuché bien. No, es que se entrecorta y no escucho bien, doctora, perdón. De la siguiente semana. No escuchamos, es que se corta. Doctora, creo que se está cortando su audio. No, ya no se escucha. Mi señal. Sí. Les envió un mensaje. A ver, permítanme. Mensaje en el...
Para mencionarles que el resumen se entrega la siguiente semana. A ver, permítanme, les estoy poniendo la fecha exacta. 12, 14, 20. El jueves 21. El resumen fue el 21. Sí, ya les envié mensaje al chat. El Ajá. resumen se entrega el jueves 21. ¿De acuerdo? Doctora, una Bueno, preguntita. dígame. Yo también debo acudir a la evaluación. Es más que nada, pregunta. Es que, por ejemplo, el doctor Aaron me dijo que no y, bueno, en algunas cosas, ¿no? Entonces no sé si usted me pida a mí que yo acuda a la evaluación. Yo no tengo ningún problema, pero lo que usted me indique, más que nada. ¿El doctor Aaron te hace evaluación? No, bueno, o sea, por ejemplo, él le pidió a sus alumnos un ensayo final y le pregunté si yo también debía entregárselo y me dijo que no, pero yo dije, pues, como usted me diga. Ajá. Nada más entrégame el resumen y la Ok. evaluación no te la aplico, ¿de acuerdo? Ok, doctora, está Sí. bien. Sí, Gracias. sí, Bueno, doctora. entonces nos vemos el próximo jueves y gracias. Ok, doctora. Gracias, doctora. Hasta Gracias luego. a usted, hasta luego. Sí, sí se escuchó, pero se entrecorta. No, no te escuchamos. Hasta apenas ahorita. Hasta luego, bye. Gracias, doctora. Hasta luego.